Bueno, en el episodio de hoy, en el Arte de Ser, en este espacio, tengo una invitada que la verdad que ha sido todo casualidad, que las casualidades no existen, y ha decidido aceptar estar aquí en este espacio y en esta comunidad y poder compartir desde lo que ella es, que es auténtica, ¿no? Ella es integradora social, nos conocimos en un evento de formación y desde el primer momento me llamó mucho la atención su energía, su cercanía y esa forma que tiene de lanzarse. Siempre tiene una sonrisa y siempre no tiene miedo a lanzarse a lo incómodo. Y para mí eso es muy bueno, todo lo que tiene por compartir. Viene de un cambio muy potente en su vida, dejó una plaza de funcionaria en el ámbito hospitalario para empezar a construir algo propio, alineado con lo que realmente le mueve a Paula. Y en poco tiempo ha pasado a vivir de su proyecto, ha contratado a 3 personitas, aunque bueno, creo que tiene que decir que también ha hecho un cierre hace poco, ya nos irá contando, y además tiene otro proyecto en marcha. Y me parece súper interesante mucho el poder, ya no todo lo que hace Paula, sino qué hay detrás de un salto así y realmente de esta almita, ¿no? Así que el episodio de hoy se centra en el mundo de lo humano, de lo social y el cambio vital desde lo profesional hasta lo personal. Bienvenida, Paula. Muchísimas gracias, Paloma. Pedazo de presentación, ¿no? Ahora yo qué digo, ya lo has contado todo. Ya me puedo ir. Nada, no he contado nada. Estoy encantada de estar aquí contigo. Yo creo que cuando dos personas conectan, más allá de a lo que nos dedicásemos en ese momento, del punto de emprendimiento en el que estuviésemos, pero hay algo que nos ha traído a reencontrarnos y que, pues, maravillosamente, que me has invitado a este podcast. Espero que lo que puedo compartir les sea de gran utilidad a las personas que te siguen, porque con la energía que tú tienes, las personas que te siguen tienen que ser maravillosas también, así que estoy encantada de estar aquí. Gracias, Paula. Y empezando así este ratito y este espacio, muchas gracias. Cuéntanos un poquito a los oyentes que te puedan escuchar, ¿no? Y puedan interesarse un poquito sobre todo tu proceso, porque creo que puedes reflejar mucho en otras almitas. ¿Quién era Paula antes cuando trabajaba, ¿no? Como funcionaria en un hospital? ¿Cuál fue ese proceso? ¿En España, fuera? Cuéntanos, porque tienes ahí un buen proceso, una buena transformación. Bueno, yo decir que en mi vida he alternado muchísimo entre momentos en los que mi ser buscaba más estabilidad y momentos en los que buscaba más libertad. Y me era muy difícil encontrar la combinación perfecta entre ambas. Si nos remontamos a la última etapa en la que dejé España por enésima vez, he vivido en otros países fuera de España y fuera de la Unión Europea antes de venir a Francia. Y cuando vine a Francia yo ya había transicionado muchas etapas, la etapa viajera también la había transicionado y estaba en un momento donde mi cuerpo me pedía calma, paz mental, estabilidad y poder quedarme en un sitio donde poder construir algo más sólido, ¿no? Con mi pareja ese proyecto fue casarnos y comprarnos una casa, cosa que en Francia en solo 2 años ya pudimos materializar. Y nos hicieron funcionarios a los dos el mismo día, en el mismo hospital, en el servicio que elegimos. Y aunque te puedo decir que el ambiente de trabajo en un hospital no siempre es fácil, yo me siento profundamente agradecida con este hospital con el cual mucho tiempo estuve en guerra, porque me ha permitido llegar a ser la persona que soy hoy y me permitió hacer sentir tantísima estabilidad que poco tiempo después me dio el coraje para poder soltar todo lo que había construido y empezar de cero lo que es en el mundo, no de trabajar por cuenta ajena ni de ser funcionaria, sino en el mundo de ser autónoma y emprendedora, ¿no? Entonces,
No sé si he respondido. Siguiente pregunta. Sí. Está súper bien, te estaba escuchando atentamente porque claro, fíjate, viendo esta parte que has contado, ¿no? De Paula cómo está en Francia, que ya pues antes pues estuvo viajando, estuvo en otros países, ¿no? Y no te cuesta, ¿no? El dar ese paso, ¿no? O probar estas cosas nuevas. Y es cierto que, ¿cuál fue el cambio o el momento en el que elegiste este camino? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué clicó? Porque siempre hay un clic, ¿no? En una persona de decir, vale, pues no quiero este estilo de vida, que no es perfecto, o sea, no es ni bueno ni malo, aquí no estamos para juzgar, pero debería de haber un clic, ¿no? Para decir, Sí. cambia a otra parte. Hubo varios clics. Yo siempre estuve en un sitio del cual me quería marchar, ¿no? Que era en el pueblo en el que crecí de pequeña. Y cuando estudié la carrera me fui a la capital, ya mi vida fue otra. Y pasé de ser una persona tremendamente retraída, tímida y temorosa a cambios de cualquier tipo, a ser una persona a la que no le costaba nada, hablando rápido y pronto, mandar todo a tomar por... No me costaba nada salir de lugares, entornos, relaciones, trabajos donde yo no me sentía alineada. Para mí era tremendamente fácil destruir absolutamente todo lo construido en cualquier ámbito de mi vida y empezar de nuevo con una versión más alineada de mí. Y cuando llegué a la treintena, me di cuenta de que me quedaba un aprendizaje que cubrir. Y ese aprendizaje era, joder, para mí es tan fácil irme, empezar de cero, dejar un trabajo, dejar una pareja, dejar una ciudad, un país. Se ha convertido en tremendamente fácil e incluso al punto de, te diría, adictivo, que ahora mi trabajo personal pasa por el quedarme aun cuando es incómodo. Construir aun cuando es difícil. Y es solidificar las bases de la vida que quiero tener. Y ese es el cambio de chip que tuve. El de pasar de destruir, reconstruir, de hacer y deshacer. Para mí siempre lo mismo, es un poco arcaico lo que te voy a decir, ¿no? Pero No. yo, de personas de las que me inspiré, más mayores que yo, el aprendizaje que recopilé en un momento de mi vida fue que de los 20 a los 30 es época de hacer y deshacer, de probar de todo, de ver lo que te gusta. Y de los 30 a los 40 es la época de construir tu solidez financiera, las patas de la mesa que va, si imaginamos que esa mesa es nuestra vida, pues las patas de la mesa para que no se caiga esa vida, ¿no? Para que sea sólida. Y entonces yo empecé a buscar estabilidad y me di cuenta de que en mí convivían dos versiones. La versión que era feliz quedándose en casa un domingo por la tarde con mi pareja viendo Netflix, y la versión de mí todavía con tintes adolescentes que decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué mierda de vida? Vámonos de viaje. ¿Qué hace este funcionario? ¿Pero qué cojones es esto? Yo no soporto esta vida. Quiero viajar, quiero huir, quiero... Entonces, el que estas dos versiones de mí pudieran convivir y que yo pudiera alinearlas, dio a nacer mi emprendimiento. Porque en ese emprendimiento he tenido que hacer convivir la parte de mí que es creativa, que también, ojo, puede tener el síndrome del objeto brillante, y al mismo tiempo que estoy emprendiendo, montar otra empresa y trabajar de closer y hacer una formación y hacer otra, a la parte de mí que quiere construir estructura y que se queda aun cuando no es bonito y aun cuando es incómodo. Y que con todo esto nace una versión más madura que aprende a desapegarse de los resultados. Y yo diría que el cambio de clic más potente fue cuando me atreví a quedarme en lo incómodo. Qué bueno, Paula, lo que estás compartiendo. Al final, realmente eres consciente totalmente de tus partes, ¿no? La parte que te dice el estar un domingo aquí con mi pareja, ¿no? Con el Netflix y demás, y después la otra parte de, oye, quiero vivir, ¿no? Esas ganas, ¿no? De comerte, ¿no? De sentir, de estar vivos, ¿no? Como digo yo. Y de lanzarte y decir que lo incómodo
es realmente lo que te fascina, ¿no? Que cuando en otros, claro, esto me gusta que lo compartas, porque claro, no todo el mundo tiene esa parte y tú lo llevas a un lado súper positivo, porque hay personas que les cuesta, ¿no? Que con esa incomodidad les limita, ¿no? Porque les puede más el miedo que realmente lanzarse a ese proyecto, a esa, lo que tú dices, ¿no? Esa parte tuya de ser creativa, ¿no? Y de poder aportar. Y cuéntanos ahora, en ese proyecto, en uno de esos proyectos en el que estás, como integradora social, para la gente que pueda saber realmente cuál es tu función ahí y qué haces, ¿no? En ese ámbito y cómo acompañas a otras personas. La integración social, yo cuando terminé de estudiar el grado, decidí no ejercerla porque las condiciones de trabajo para una integradora social en España son ridículas. Y yo que ya era fisioterapeuta dije, para eso sigo trabajando de fisio. Lo que yo no sabía es que más tarde la integración social me iba a llevar a montar varias empresas. Entonces, ¿qué funciones cumple una integradora social? En integración social tenemos una parte muy potente, de la cual me especialicé luego, de orientación laboral. Y esto me ayudó en la creación de una empresa de colocación internacional, donde acompaño a profesiones sanitarias a otros países europeos. Y entonces tienes trabajo relacionado con burocracia, con administraciones, con Wow. orientación y acompañamiento de la persona, con su inserción social en el país de destino, con lo que supone el aprendizaje de un idioma. Y yo, habiendo ya aprendido 4 idiomas, el ser consciente de que cuando tú te expresas en otro idioma hay otra parte de tu ser que está naciendo y que se está formando en tu personalidad, ¿no? Entonces ese acompañamiento integral es posible hacerlo cuando, aparte de sanitaria, también soy integradora social. Y en la segunda empresa, por ejemplo, en la que ayudamos a personas que no son felices en sus trabajos a encontrar su propósito de vida, todo esto quedaría en un humo y en un coach espiritualidad muy poco aterrizado a tierra si no fuera por la integración social, que realmente, unida a la trayectoria de creación de empresa, me ayuda a que las personas puedan construir su plan B y que su plan B tenga nombre, apellidos, y yo te enseño a ponerle el lacito incluso. Y ese plan B a veces pasa por cambiar de empresa porque no estoy a gusto en mi empresa. A veces pasa por cambiar de profesión, de sector, y tener que ir a la universidad de nuevo, con lo que esto implica cuando una persona ya es adulta. Y hay veces que esto pasa por un emprendimiento y que la persona lo que quiere es no tener que encajar en el cajoncito de policía, bombero, médico, que, por decirte, ¿no? Las Sí. profesiones que la sociedad ha estructurado para nosotros. Se nos quedan pequeños esos cajones porque una persona, aparte de su profesión, es más cosas, ¿no? La personalidad es tremendamente rica. Y entonces mi trabajo como integradora social es ayudar a las personas a integrar todas esas partes, traerlo a tierra y ver cómo pueden cumplir ese propósito, porque para mí es muy importante que todas las personas que pasan por mí recuerden que han venido aquí para cumplir un propósito de vida y que no tienen por qué conformarse con un trabajo que quizás te gusta, pero no te llena tanto para no cambiarlo por absolutamente nada más. Y donde no quieres limitar tus capacidades y tu potencial a un puesto donde sientes como si llevaras el traje de la comunión, que te queda ya pequeño, joder, ponte otro, fabrícate el tuyo. Entonces, imagínate, yo cuando dejé mi trabajo de funcionaria, de repente hay compañeros que se empezaron a acercar a mí para decirme, por un lado, ¿qué huevos tienes? Porque claro, yo también he tenido miedo al cambio. Yo ya me planteaba un par de años antes de emprender, mi plan era jubilarme en el hospital. Yo tenía un horario de 7 a 3, un salario de 2.500 al mes más guardias. Mi hipoteca ya, yo tenía ya mi vida hecha, no tenía necesidad de esto. Pero es que
esa no era yo, o más bien no era toda yo. Y cuando dejé el trabajo, aparte de que compañeros me dijeron qué huevos, también compañeros me dijeron, ojalá yo pudiera hacer lo que tú estás haciendo. Y mi pregunta era, guay, ¿a ti qué te gustaría hacer? Y por ejemplo, hay un compañero que me llamó muchísimo la atención porque es la típica persona seria, que no interacciona mucho con el resto de compañeros, que casi que está en una esquina, a lo mejor habla con un par de ellos, pero que no le apetece mucho ese contacto social y que se ve que hace bien su trabajo, pero que está esperando que lleguen las 3 o las 4 para irse a su casa. Y esta persona me dijo, es que yo de siempre he tenido un don especial, de hecho yo soy tarotista y pues tengo percepciones de otros planos y no sé qué. Y digo, ¿y qué tiene eso que ver con el trabajo que haces en el hospital? Es decir, donde además rama científica, todo esto está completamente censurado, con lo cual esta persona tiene partes de sí misma que se ven como negativas en el trabajo, donde tú no solo no puedes dar a conocer de ti esas áreas de ti que a todos nos gustaría que todas las áreas de nosotros mismos fueran reconocidas sin ser juzgadas, pero que se nos permitiese existir, más allá de prejuicios o de cosas raras, ¿no? Entonces, por ese hecho de caparte y de capar partes de ti, por el motivo que sea, hay personas que no son felices en sus trabajos, por eso y por muchos motivos más. Desde falta de alineamiento hasta que te estén haciendo la vida imposible en tu trabajo, que también hemos tenido casos. Y eso es la parte de propósito, a mí es la que más me toca, ¿no? Se nota cuando hablo de propósito. Y aparte, paralelamente a esto, como en todos estos años, debido a mis formaciones, he podido conocer a centenas de empresarios de diferentes niveles, de muy diferentes niveles, empresarios a los que puedo ayudar y empresarios con los que yo me siento tonta, que a mí me encanta llegar a un sitio y sentirme la tonta de la clase, porque sé que ahí voy a aprender muchísimo. En la incomodidad. En la incomodidad. Porque claro, llegar a los sitios y ser el más listo de la clase, pues que sí, que para el ego está genial, pero no es lo que te hace crecer y probablemente cuando estás ahí que te salte la alerta de que tienes que evolucionar de sitio, ¿no? Entonces, como he conocido a todos estos empresarios y además yo tengo fama de la típica que se obsesiona con las cosas y hasta que no las saca adelante y perfectas no para, ¿no? Aunque yo siempre digo mejor hecho que perfecto y me lo he tenido que trabajar mucho, ¿no? Para pasar de la mente, de menos mente y más hacer. Pues me asocié hace unos meses, ya para este verano, con una súper empresaria a la que admiro un montonazo, una persona ya con la sociedad registrada en España, con ya sus oficinas alquiladas, con su equipo contratado por Seguridad Social, que ha crecido un montonazo. En los últimos años tenemos un perfil muy parecido de ser muy trabajadoras y dijimos, ¿y si montamos a todos esos compañeros que están empezando o que quizá ya están en 3-4 años de emprendimiento, pero todavía no han alcanzado lo que es buena visibilidad, buena facturación y sobre todo que no pueden delegar procesos que son su cuello de botella, que ya no es que sea emprendedor, ya es que soy autoempleado, que yo soy mi jefe y me exploto de hecho y que no me da para atender todas las áreas de mi empresa y eso está haciendo que la empresa no prolifere, ¿no? Entonces, hemos creado eventos presenciales. El primero que vamos a hacer es del 10 al 12 de julio en Málaga y está enfocado en empresarios que quieren trabajar visibilidad y ventas y, por otro lado, delegar procesos. Va a haber también un entorno de networking, pero no te escondo que vamos a venir todos con el ordenador a trabajar, que esto vamos a estar en una finca con piscina, pero puedes estar trabajando con la piña colada al lado si quieres, pero trabajando, ¿no? O sea, que tienes un lanzamiento, perdón que te interrumpa, del 10 al 12 de junio, de julio. De julio. De julio, vale, de julio. Y es un evento de esos días que es presencial en una casa, me imagino, donde es como un retiro, ¿no? Donde vais a estar ahí formándoos y compartiendo, ¿no?
Exacto. Y tenemos, bueno, no te quiero adelantar nada, simplemente que mi compañera, que es una mega experta en marketing, reventó las redes. Tuvimos un vídeo con 1 millón y pico de visitas, ganó 1000 seguidores nuevos en India. Porque los primeros 500.000, perfecto, nuestro nicho, conseguimos entrevistas nuevas y de ahí para arriba se hizo viral en India el vídeo. En fin, todavía tenemos que Ah, ajustar cositas del marketing. Pero tenemos solo 14 plazas. Hemos estado haciendo castings porque queremos que la gente que entre esté completamente alineada y en sintonía los unos con los otros. Queremos que se forme la piña más sólida de la historia a nivel empresarial. Y también, es bueno que compartas esto, Paula. Vamos a parar aquí en este taco, porque has lanzado algo aquí. Estamos hablando de los proyectos de Paula y de repente, ¡zas! Pero claro, esto es importante porque ya no es lo que estáis haciendo en este proyecto, sino que estáis uniendo a personas, ¿no? En esos días que, vamos a decirlo así, que haya una coherencia, por así decirlo, en vez de ser algo masivo y venga, no, es como, es muy enfocado, estudiado, por así decirlo, ¿no? Para poder ayudar y aportar lo máximo posible, ¿no? total, Esta es la diferencia. con la gente que teníamos, había gente que tenía súper buen perfil, pero a la más mínima duda le hemos dejado en espera hasta que completemos el resto de castings, porque cuando ya estén todos los candidatos queremos estar seguros de que sea el match perfecto. Y sí, es que tú sabes que yo soy muy cercana, muy humana, muy de necesito estar a gusto con la gente, que las relaciones sean transparentes, que sean coherentes, que aporten. Entonces, para mí eso era importante. Entonces, una integradora social, respondiendo a tu pregunta, puede hacer todas estas cosas, ¿no? En el FP, en las integradoras sociales tenemos un módulo de empresa a la que yo le saqué todo el jugo, no, el siguiente, ¿no? Pero en cuanto a expectativas de trabajo, luego se te vende mucho el por cuenta ajena y una integradora social tiene un pedazo de perfil para emprender. Claro, es que tú al final lo que estás diciendo es muy importante, ¿no? De haberte formado y estudiado todo esto, te has dado de cuenta de que esto lo has cogido el jugo al máximo, lo has exprimido al máximo y poderlo aportado a tu propósito, ¿no? Que es este de ampliar tu visión, por así decirlo, ¿no? No quedarte solo en este ámbito de comodidad, de 7 a 2, de ganar esto y ya está, me jubilo y eso es la vida, ¿no? Total. Es que creemos que nosotros venimos a estudiar una profesión para servir en ella, pero son esas profesiones las que vienen a servirte a ti. O sea que es muy importante aquí darnos cuenta, por ejemplo, que aquí es donde se comparte mucho, ¿no? En este espacio, en el arte de ser, de ser uno mismo, y hablando aquí en el ámbito laboral, porque nos perdemos muchísimo ahí, porque nos dejamos ser en lo que se supone que se debe de hacer en la sociedad, ¿no? Y aquí marca mucho la diferencia. Totalmente. Totalmente. Y además que yo creo que incluso a nivel de empresa, las que no evolucionen, se van a llevar varapalos importantes a nivel de plantilla y de las personas a las que contratas. Porque las personas a día de hoy se van a cansar muy rápido, porque la vida ahora va más rápido, la información llega más rápido, los cambios ocurren a niveles más trascendentales y si una persona no está a gusto, por ejemplo, ¿no? Trabajando contigo, que tú consigues adaptar el puesto también a la persona, que la persona se siente en alineación con su propósito suyo y que la persona y tu empresa tenéis valores acordes también, es que eso no va a acabar más que en decepciones si eso no se trabaja y se ve que cuando entrevistas a alguien, cuando estás para contratar a alguien, hay que mirar la persona que hay detrás. No quedarte solo en, a mí me hace falta que me resuelva este problema y ya, no. ¿Sientes como empresaria y con tantos proyectos que llevas que realmente está habiendo un cambio, una transformación mucho en el tema del ámbito laboral? Muchísimo, muchísimo y además yo siento que es súper positiva porque esa transformación en la sociedad
a las empresas las están obligando a reinventarse y a las personas que emprendemos nos está obligando a hacer un trabajo personal brutal, que pasa por mucha creatividad, por muchas conversaciones incómodas y también por mucho miedo de muchos empresarios a asumir el liderazgo. Claro, que aquí la importancia también hablar de la diferencia cuando se dice de un jefe, ¿no?, a un líder, que hay una gran diferencia ahí, ¿no? Total. Compártenos un poquito esto. Pues yo tuve esta reflexión ya desde cuando trabajaba. Uno de los jefes que teníamos, hablando rápido y pronto, era un psicópata. Había hecho llorar a media plantilla, incluso a mí también, ¿no? Era bastante horrible. Y él a mí en una ocasión me dijo que yo no respetaba la autoridad. Ya ves tú que yo soy súper disciplinada, a mí es súper fácil de llevarme en el trabajo realmente, ¿no? Pero cuando él me decía que yo no respetaba la autoridad, lo que quería decir es que no respetaba y no respeto el autoritarismo. Para mí, yo entiendo la necesidad de jerarquías, de que haya personas que lideren, otras que supervisen, otras que ejecuten en ese sentido, pero a nivel relacional yo soy muy partidaria de esa horizontalidad también, ¿no? Y hay personas que se refugian en el valor de la horizontalidad para no asumir el liderazgo que es necesario. Hostia, es que ese barco, si no lo dirige nadie el timón, se choca contra el iceberg. Entonces, hay que diferenciar entre autoridad, autoritarismo y liderazgo. Para mí, la autoridad y el liderazgo son básicamente la misma cosa. Hay diferentes tipos de liderazgo también. Y yo creo que si hablamos de liderazgo, se puede profundizar muchísimo en los diferentes tipos de líderes que hay, en qué tipo de liderazgo te funciona mejor con un miembro del equipo u otro, pero yo te diría que aunque tengamos en nosotros tipos de liderazgo predominantes, lo ideal es que manejemos un poquito todos porque con unas personas va a funcionar mejor un tipo de comunicación y de guía y de acompañarle a que también crezca, porque esa es otra, que las personas que estén contigo crezcan contigo también. Pues es importante manejar un poquito todas esas estrategias. ¿Piensas que aquí, en esto que estás compartiendo, que por cierto está siendo brutal, gracias, es de aquí la importancia del autoconocimiento en uno mismo, de la palabra responsabilidad, ¿no? Sobre todo, no culpar fuera y demás, sino hacerme responsable, pero ya no en el tema de uno mismo cuando gestionas un equipo, por ejemplo, ¿no?, sino el ver a la persona que tienes enfrente y que cada uno sacarle el mejor partido, ¿no? Porque estás hablando con personas, no con robots, no, son personas que sientes, que sienten, que tienen un propósito, que quieren crecer también, ¿no? Para mí el trabajo interno no es que sea importante, es que es obligatorio. Yo cuando monté mi primera empresa, lo primero que hice fue ir al psicólogo. No era la primera vez que iba, yo he ido en diferentes momentos cuando lo he necesitado, pero cuando emprendí estaba especialmente bien. No es el típico momento en el que necesitas un psicólogo y dije, a partir de ahora quiero un psicólogo. ¿Por qué? Porque tengo que saber manejar clientes, porque tengo que saber manejar personas, porque tengo que saber comunicarme bien. Y para ello, si yo no entiendo mis estados emocionales y los transito y los gestiono de una forma con un nivel superior de adultez y de madurez, no voy a poder sostener una empresa. Para mí, algo que ha hecho que la empresa definitivamente arranque ha sido trabajar esa responsabilidad de la que hablamos conmigo misma. El liderazgo, antes de proyectarlo fuera, he tenido que trabajar el autoliderazgo, porque digo, es que si no me lidero a mí, ¿cómo voy a liderar un equipo de 5 personas ni de 10? Es imposible. Y liderarme a mí pasa porque si un día digo, pues mañana debería levantarme a las 7 de la mañana para ir al gimnasio y luego ponerme a trabajar y cuando termine de trabajar ya me ducho y tú lo que tú quieras, pero lo que es la tarea gorda del día, primero, ¿no? Yo tengo que poder liderarme si yo quiero que cuando suena a las 7 de la mañana el despertador,
no negocio conmigo misma. Me voy al puñetero gimnasio, porque si yo no voy al gimnasio, el nivel de energía del resto del día baja. Y para eso también es muy importante las personas de las que te rodeas. Yo he tenido que poner muchos límites porque mi entorno no es para nada emprendedor. En el rango en los círculos de empresarios que he conocido sí, pero en mi entorno inmediato de familias, amigos, no son emprendedores. Entonces yo he tenido también que poner muchas barreras para proteger ese liderazgo y ese proyecto. Te pongo un ejemplo muy tonto. Yo llevaba ya meses yendo al gimnasio todos los días, porque para mí el objetivo no es ni ponerme fuerte ni estar mejor, que obviamente te pones fuerte y estás mejor de salud, genial. Mi objetivo era mantener la rutina de ir todos los días. Digo, es que aunque vaya 10 minutos para hacer una máquina, voy, porque el objetivo es ir, porque para mí eso se traducía en disciplina. Pues en un cumpleaños coincidí hablando con un chico que me cayó súper bien, que era novio de una amiga, tal. Y el chico mientras estaba también fuerte, pero mientras estaba fumando un cigarro, me estaba diciendo que el gimnasio 2 veces a la semana, que sobraba, que ir todos los días era malo. Y yo en mi mente pensando, no voy a seguir un consejo de salud de una persona que fuma, lo siento mucho, ¿no? Pero no sé, no me hace sentido. Y que no digo que la gente que fuma no pueda dar buenos consejos, pero es como una vez que le fui a pedir consejo de pareja a un amigo mío, me dijo, Paula, que me pidas consejo de pareja a mí, lo siento mucho, pero es como si se lo pides a un cura. ¿Tú has visto cómo han sido mis relaciones? ¿Qué quieres que te aconseje yo? Me pareció muy honesto. Entonces, aunque a este chico que me recomendó que no fuera al gimnasio todos los días, no le hice ni caso, a la mañana siguiente, cuando sonó el despertador, lo primero que hizo mi cerebro fue decir, los músculos necesitan descansar 72 horas, no sé qué, el rollo que me había contado. Que no digo que sea un rollo, pero que puedes entrenar otros grupos musculares, a ver. Eso fue lo primero que me dijo mi cerebro, de necesitas descansar. Y mi parte de autoliderazgo dijo, mis cojones necesitan descansar, ve al puñetero gimnasio. Y eso no solo pasa con el gimnasio, eso pasa cuando tienes que grabar el contenido de un mes y no tienes ganas porque tienes la regla. Cuando tienes que ir a una entrevista con un socio de otra empresa para generar sinergias y pues te acaba de dejar tu pareja, por ejemplo, y no tienes el ánimo. Esto te pasa para cuando tienes que sacar adelante la contabilidad del mes, que la llevas posponiendo un par de meses y está la contable ahí detrás tuya, ¿no? La gestoría ahí detrás, y dices, mira, esto no es que lo necesite yo, es que lo necesita mi empresa. Y también el pensar, sin entrar en extremos, ¿vale? Pero si yo fuera un trabajador mío, me trataría así, primero. Me tendría 15 horas y si tengo hambre me diría, no, no, cuando termines de trabajar comes. ¿Me trataría así? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿me pagaría por lo que estoy haciendo? Por ejemplo, yo antes metía las formaciones en mi tiempo de trabajo y me cambió mucho la pregunta es, ¿yo le pagaría a un trabajador por tirarse una semana entera viendo formaciones? A lo mejor un día sí, pero el resto velo en tu tiempo libre. Que encima te estoy pagando la formación, que cuesta a lo mejor la formación 5.000 euros, pues no, encima no me vas a ejecutar trabajo, entonces te estoy pagando aquí vacaciones, formación, de todo. Hay muchas formas de abordarte a ti mismo y a las situaciones, pero tú tienes que tener una vara de medir similar, dentro y fuera, ¿no? Entonces con el liderazgo es importante tener en cuenta eso. Claro, yo creo que al final lo que se está compartiendo, ¿no? Para que la gente que nos escuche no piense que es como, venga, vamos, no. Ojo, que siempre dentro del equilibrio, ¿no? De ser consciente para sostenerlo en el tiempo, desde dónde lo estamos haciendo y el para qué, que para mí me ha resonado mucho todo lo que has contado, el para qué, ¿no? Si yo me levanto para ir al gimnasio, que tú dices que no se quede en algo superficial, ¿no? Como una obligación porque en el tiempo no se va a sostener, ¿no? Entonces, claro, gestionar esto
es un trabajo constante. ¿Por qué? Porque la mente siempre te va a dar por el otro camino de déjalo para mañana, hombre, sí, sí, si hay más días, o déjalo para dentro de 2 días, o ya lo haremos, ¿no? Entonces, claro, para esto, que tú todo lo que estás compartiendo, es muy importante el autoconocimiento, el autoliderazgo, el empoderamiento también me viene, ¿no? Porque al final es empoderarse uno mismo. Porque donde hay dudas, donde hay autoestima bajita, donde hay el perfeccionismo, que todo eso es autoestima. O sea, Sí. cuando vamos indagando y bajando al hondo, todo va ahí, ¿no? Es un miedo escondido, ¿no? Atrapado, ¿no? Que se disfraza, ¿no? El perfeccionismo además es mucho miedo y mucha inseguridad disfrazada de diligencia. Y limita muchísimo. Exacto. Entonces, el llevarlo, como tú compartes, todo esto a un lado positivo que te ayude en tu vida y sobre todo en el trabajo, ¿no? Como tú dices. Y compartiendo todo esto, Paula, que cuánta información, o sea, me encanta cómo lo expresas, de verdad, porque llegas, ¿sabes? Lo que dices, se siente, ¿no? ¿No? Esa energía. Y en el tema de trabajo, como estamos hablando del autoconocimiento, ¿no? Cuando un empresario que tiene la empresa hecha un caos, ¿no? O la gente se le va, o hay, bueno, hay mucho movimiento, por así decirlo, al final comparte esto, ¿no? Es un reflejo de todo lo que hay dentro. Cuando tú tienes desorganizado eso dentro de ti, obviamente se va a reflejar y una de las cosas es en tus proyectos, en tu proyecto, porque tu proyecto es tu vida y es un reflejo de ti también. Total. Poniendo este ejemplo, tú imagínate como si tu cabeza fuera un vestidor y tú cuando montas una empresa empiezas a meter ropa ahí y llega un momento en que tu empresa crece y tú sigues metiendo ropa y más ropa y más ropa y más ropa y al final eso son metro y medio de ropa que llega del suelo hasta aquí y al final tú tienes un caos que se ha generado porque es que es inevitable que se genere caos cuando tú estás creando un proyecto. Es inevitable. Lo importante que sería que en cuanto puedes, contrata a tu mano derecha. En cuanto puedas. Porque esa persona que hace, pues que te quita ropa de en medio. Entonces, pues tú ya ves más claramente lo que tienes que hacer. Y cuando puedes un poquito más, te contratas a un asistente virtual, por ejemplo, te contratas a la gente que más trabajo te pueda sacar. Y en ese momento dices, ay, vale, yo ya veo mi estantería despejada, ahora tengo que hacer esto, esto y esto. Y así que quieres, contratas a alguien que te ordene las estanterías y que te traiga la ropa y tú ya te tienes que centrar en, pues esta tienda vamos a expandirla hacia Italia, hacia esto, hacia lo otro. Y ya te dedicas al liderazgo de la empresa, a lo que es conducir el barco, por así decirlo, ¿no? Pero tú imagínate un barco donde estuviera el capitán solo. ¿Qué haría? Y para esto ¿Quién lleva el timón? hay que trabajar el apego, el soltar. El soltar con... Yo no sé qué idea te vino a ti cuando empezaste a emprender, pero a mí la que más me venía era la de, es que no lo van a hacer igual de bien que yo. Yo creo que esto nos pasa a muchos, ¿no? Esa sensación, ¿no? De, ¿será que voy a encontrar a alguien? ¿Será que, no sé, prefiero hacerlo yo, prefiero hacerlo yo? Mira, a mí me pasó con una empresa con la que llevo años colaborando. Es una empresa con la que no puedo decir ni sector, ni nombre, ni nada para que no se identifique. Pero es una empresa con la que nuestros clientes han estado descontentos, que nos han emitido quejas. Lanzamos un formulario masivo anónimo entre nuestros clientes y el 70% estaba contento, pero el 30% no. Y yo en mi empresa no me puedo permitir que el 30% de los clientes no estén contentos. Entonces, lo primero que pensé es, Dios mío, ¿cómo encuentro otra empresa igual? No solo que dé el mismo servicio, sino que me cueste lo mismo, porque el coste operativo, entre toda la gente a la que contratas, todos los gastos de la empresa, y al final se te queda el beneficio en nada. Entonces, que me cueste lo mismo, que trabaje igual, que tengan la misma especialidad. Nena, pues al final yo creo que cuando las cosas tienen que estar para ti, están que en el soltar del que hablas y en el confiar en la vida llega un momento en que te demuestra que tú también puedes confiar en ella.
pero se siente muchas veces un salto al vacío. Y está bien, porque si consigues transicionarlo, al final te llegan esas oportunidades y hay que trabajar mucho la capacidad de verlas. Y no hay otra que trabajando el autoconocimiento y el agradecimiento de cada cosa bonita que llega a tu vida. Como por arte de magia, cuando me pasó lo de esta empresa, me llegó casi que un día antes, un día después, un mensaje a mi WhatsApp. Antes de que quitara el link de WhatsApp de mi bio y pusiera el del lanzamiento, que ahora estamos con 2 lanzamientos a la vez, pues yo tenía el link de WhatsApp y me escribió a mi WhatsApp una empresa que hacía lo mismo. Pero yo decía, este tipo de empresas, normalmente la mayoría que he conocido y que me han escrito, son muy caras, trabajan a la mitad de los servicios que me da esta y no me terminan de encajar a nivel de valores, ¿no? Pues esta empresa lo que yo sentí es como si hubieran cogido mi empresa por dentro, como si me hubieran copiado todo el programa entero y como si lo hubieran reproducido, ¿no? Porque digo, hacéis esto, pero mi empresa actual también, hacéis lo otro, pero ellos también, hacéis esto, que lo hacéis mejor, vale, que encima a nivel de horarios tenéis más flexibilidad, vale. Y me cuesta un poco más caro, pero muy poco se puede asumir operativamente. Es un gasto, no gusta, pero se puede asumir operativamente. Y hemos pasado de no saber qué hacer, de tener un problema con una de las principales patas del negocio, a de repente haber tenido una mejora de aquí al cielo, con además una gente que nos aporta en otros niveles que nosotros no acompañamos. Y es como decir un win-win en todos los sentidos, ¿no? A mí me gusta mucho el decirte, cuando tú necesitas algo o de alguien, quédate con la vez que más feliz te hizo tener ese algo o alguien. Y yo a la hora de, por ejemplo, de ahora contratar a alguien, me acuerdo de cuando contraté a una de las personas de mi equipo, que recuerdo que durante muchos meses no paraba de decir, ¿dónde ha estado esta persona todo este tiempo? Menos mal que esta persona está aquí conmigo. Dios mío, ¿qué sería de la empresa si esta persona no estuviera aquí? Y ahora que estaba buscando, pues a un asistente que lo estaba buscando y he entrevistado como a 15 personas esta semana, la última entrevista que he hecho antes de entrar a este podcast, esa persona ha sido como, que tienes experiencia liderando equipos, porque yo tengo un equipo de 5 personas. Sí, no te preocupes, yo tengo experiencia liderando equipos de 5 tiendas en 32 personas en total. Me sirve. Y también necesito que atiendas al cliente. Sí, yo he trabajado de appointment setter, no sé qué, no sé cuánto. Dios mío. Y hablando de valores, de conexiones, a nivel de honorarios, a nivel de todo, digo, es que el match perfecto, ¿no? La acabo de contratar, que tiene un periodo de prueba. ¡Felicidades! Tengo que ver, a ver todavía cómo funciona, que hay veces que las cosas son maravillosas al principio, luego hay que ver con números. No solo con intuición, si nos cae bien o no. Yo siempre tengo unas pruebas de acceso para el puesto y que me digan los resultados y los números, porque la intuición con el tema de la contratación falla mucho. Porque a veces tienen necesidad, a veces... no, intuición no. Hay que bajar la tierra. Sí. Brutal, Paula, todo lo que estás compartiendo hasta ahora con tus proyectos, cómo lo estás gestionando, la importancia de conocerse uno mismo para enfocarlo en su equipo, en el liderazgo y en las empresas, ¿no? Y esa es una parte que me gusta mucho que lo compartas, ¿no? Desde tu experiencia, porque no es desde teoría de me lo he estudiado, no, es que lo estoy viviendo y desde ahí lo comparto. Y ya terminando este ratito que estamos compartiendo, coméntanos un poquito más, si quieres, el tema de, porque dijiste antes que estás en 2 lanzamientos a la vez, casi nada, vamos por el tercero. Brutal. Y de esos 2 lanzamientos, uno nos dijiste la fecha, coméntanos un poquito el otro para que la gente que te vea, pues si está interesado, pueda saber un poquito más. Hay uno de ellos, que es el de mi primera empresa de colocación internacional, que ese seguramente sea el que menos llame a tu audiencia. Y el otro, pues cerramos literalmente en un par de semanas ya.
Es el evento que vamos a hacer en Málaga del 10 al 12 de julio y de ese ya te he hablado. Sí, para compartirlo y que puedan ponerse en contacto contigo desde redes sociales, desde tu Instagram, hay algún teléfono, igualmente lo pondré en descripción, pero para que lo puedas compartir. Sí, hasta que dure el lanzamiento, después se eliminará en el perfil de mi Instagram de a propósito de ti, barra baja. Ahí tenéis en el link de mi bio el enlace a la Isla de los Negocios, que es el nombre de este proyecto de eventos empresariales. Muy bonito. Buen nombre, la isla de los negocios, nunca mejor Sí, dicho. y cuando ves la web es muy marketing, obviamente, hemos llegado a mucha gente, pero a quien le pueda llamar, yo le recomiendo que tenga una reunión conmigo a través de esa misma página, porque ahí yo lo bajo mucho a tierra y la gente cuando escucha de qué va el proyecto, cómo vamos a trabajar, es como que dice, Dios mío, ¿esto tenéis preparado? Así que a quien le pueda interesar, si no es para la persona, si, es decir, es una persona que no va a poder beneficiarse tanto porque no esté en ese punto, yo soy la primera que le voy a decir que no antes de que lo diga él. Pero si es para la persona, ahí le voy a poder decir cómo es, le voy a dar acceso y que ya cuando vea, incluye alojamiento, incluye las comidas, incluye todo y cuando vea el precio, ahí en ese punto todo el mundo entra porque hemos hecho una pedazo de oferta y listo, y ya podrían venir. Pero tengo que decir que hasta que se llenen esas plazas. Igualmente lo pondré en la descripción para que el que quiera después entrar en el enlace en tu perfil estará abajo, ¿vale? Cuando se publique este canal. Ahora, llegado este momento, Paula, en el arte de ser siempre hay una parte en la que pongo a los invitados la parte sin filtros. Entonces, claro, que esto es el ser uno mismo, que ya hablamos de esto, es en este caso dentro del mundo empresarial, del liderazgo. Entonces, se hace 7 preguntas, ¿vale? Y en esas 7 preguntas aquí no se juzga, no se etiqueta, no se le pone nombre a nada y simplemente cada uno lo que sienta en compartir en la pregunta, que se comparta y ya está. Este es el fin, ¿vale? ¿Te apetece jugar? Muchísimo, me encanta. Pues vamos allá. A ver, son 7 preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es lo más inesperado de tu trabajo o tu nuevo camino que la gente no imagina? Que cuando tú quieres dar el mejor servicio al mercado, un servicio, te hablo de servicio VIP, te das cuenta de que tu margen operativo muchas veces se reduce a nada y que por no encontrar la forma de ser rentable, muchos negocios es mejor que por lo menos en ese formato o en ese estado de la empresa, tristemente todavía no pueden salir a la luz. Qué bueno. ¿Qué parte de tu vida cambió más desde que dejaste la plaza de funcionaria? El desapego. El desapego hacia lo que la gente pensase de mí. A mí me daba mucho miedo el juicio externo, la crítica, y he tenido muchísima transición con eso y creo que he llegado a un punto donde me permito ser selectiva con las personas que entran en mi círculo cercano. Yo soy muy abierta. Yo a poco que me encaje una persona sí que me abro bastante, pero ya no dejo pasar tantas. De hecho, dejo pasar muy poquitas últimamente. En ese Poniendo sentido, límites. sí, límites. ¿Qué te sigue sorprendiendo de haber lanzado a crear tu propio proyecto? Repite, lo que me ¿Qué sorprende de te, haber sí, lanzado o de haber creado el proyecto. qué te sigue sorprendiendo de haberte lanzado a crear tu propio proyecto? Lo fácil que llega el dinero. Que a mí me daba, imagínate, yo cuando dejé la plaza de funcionaria, trabajé muchísimo porque de repente me dio muchísimo miedo de a poco acabar debajo de un puente con las ratas mordiéndome, ¿no? Era mi visión, entre comillas, mi miedo, ¿no? De tanto que trabajé, facturé muchísimo, pude contratar a 2 personas en mi primer mes fuera del hospital, con eso te lo digo todo. Y desde entonces es como que
hay veces que no hago nada y el dinero llega y digo, ¿y por qué llega? Es decir, bienvenido, ¿eh? Que con eso puedo contratar a más personas, puedo hacer que en los sistemas de la empresa mejoren, pero me sorprende la facilidad con la que llega el dinero y también me sorprende mucho el dinero que tiene la gente, porque muchas personas a mi primer ticket, que es un ticket de, por ejemplo, 5.000, que se vende a personas que la mayoría están en situación de paro en España, y la gente me dice, ¿cómo gente en paro te paga 5.000 euros? Y le digo, porque la gente tiene sorprendentemente mucho dinero, y el dinero además, la gente se da cuenta que en cuanto lo moviliza y lo hace circular, no es como algo limitado que cuando gastas ya no te queda más. Tú piensas que cuando eras pequeño tú tenías una hucha con, en mi caso, 1.000 pesetas y en el tuyo 1.000 euros, no, Pesetas, pesetas. que tú tenías una hucha, ese dinero se gastaba y luego venía más. Y seguro que te has gastado todo el dinero que tenías en algún momento de tu vida y luego ha venido más. En la vida provee. Entonces eso es lo que más me sorprende, ¿no? De la magia de cómo llega. Por ejemplo, hace poco invertí 12.000 euros en una formación de 3 meses. Que en mi vida hubiera pensado que yo iba a invertir ese dinero, pero yo hago mi cálculo, digo, si es de un autor que su formación que vale 5, le meto 5 y saco 50, si a esta le meto 12, le saco 500. Es una simple regla de 3. Pero imagínate que yo no tenía para pagar esa cantidad en ese momento sin vaciar la cuenta bancaria en la que reservo el dinero para pagar a Hacienda, ¿vale? Es una hucha importante, esa hucha no se toca, ¿no? Entonces, yo no tenía forma, salvo vaciando esa hucha, de pagar ese máster. Lo hubiera podido hacer. Pero de repente me llegó un pago de un cliente que yo ni sabía que se le había vendido a ese cliente. Un cliente que es un partner, que es un establecimiento bastante grande aquí en Francia, tal. Oye, tal, que nos ha llegado esto y te debemos este pago, toma. Y Y de repente llega. me llegó justo, y ya no solo eso, porque me enviaron dinero que era como la mitad de lo que valía el máster, el programa este. Y cuando fui a la entrevista para acceder al programa, como soy clienta desde hace tiempo, me ofrecieron un descuento que al aplicar el descuento era literalmente la cantidad que me había pagado el otro cliente. Es decir, que solo con eso ya tenía el dinero para pagar el máster. Y digo, pero ¿y este dinero de dónde han venido? Que vi mi cuenta y dije, pero si yo no tenía tanto dinero, ahí yo no suelo mirar la cuenta bancaria, salvo cuando hago la contabilidad o cuando quiero pagar algo. Y tú sabes que en Europa nos tienen en plan, suena mal, lo siento por si a alguien le ofende, pero nos tienen en plan corralito, que yo no puedo gastar con mi tarjeta todo lo que quiero, todo lo que tengo, si tengo tarjeta europea. Entonces, pues salvo para momentos así, es que no miro la cuenta, pero muchas veces voy a mirar la cuenta y digo, pero yo de qué tengo 15.000 euros, o yo de qué tengo esto, yo de qué tengo. Eso es lo que más me sigue sorprendiendo a día de hoy. Al final es una consecuencia. Cuando estamos alineados con el propósito, ¿no? Las cosas vienen. No, no hacemos nada y todo se hace. Ese es el famoso lo que se dice, ¿no? Hay gente que cuando algo se le da bien, le da cosa cobrar por ello, porque es como si disfruto por ello, se me da bien, es como que no tendría que cobrar por ello. No sé Como de que dónde raro. viene. Sí, no sé de dónde viene esta creencia, si de Jesucristo o de dónde, ¿vale? Pero hay gente que tiene esa creencia, pero yo te digo que el propósito de vida pasa por la abundancia, no pasa por la escasez, pasa por la abundancia. Totalmente de acuerdo ahí. Siguiente pregunta, Paula. ¿Qué momento del día te hace pensar esto antes no lo viví así? Todos, todos, cuando yo un día me levanto más tarde porque ya he rendido bien lunes y martes y miércoles y el jueves digo, hoy voy a ir al gimnasio y estoy volviendo del gimnasio a las 10 de la mañana y luego llego a mi casa y trabajo un poco y luego digo, a lo mejor no ocurre todo el mismo día, hay días que me los tomo libres enteros, hay días que los trabajo 15 horas y hay días que me hago mi vida easy going, mi vida de trabajo 3 horas, 4 horas, depende de lo que me pida la empresa, ¿no? El bebé tiene que comer, tiene que crecer, tiene que vestirse, entonces yo al bebé le doy lo que necesita y fuera de eso, pues
y también aprendes a hacer tu tiempo más eficaz. Yo hay cosas que antes me llevaban 2 semanas y ahora me llevan 2 horas, ¿no? O cosas que a mí me llevaban 20 y ahora no hago yo. Entonces, yo qué sé, en medio de la mañana, cuando yo vuelvo del gimnasio o cuando a lo mejor digo, yo me voy a pegar un brunch en mi cafetería favorita y voy a escribir en mi diario y me voy a quedar allí escuchando la música, escribiendo y luego ya vuelvo a mi casa pues al mediodía y ya pues trabajo un poco antes de comer, no sé. Pues en momentos así yo me cruzo con gente que está estresada yendo al trabajo y entonces digo, hostia, que esa era yo. Y en ese momento no puedo más que sentirme agradecida, pero también sentir la tremenda responsabilidad que conlleva esto. Porque yo nunca he sido de las que se queda la tarta para ella. A mí siempre me pruebo una tarta que me gusta y prueba esto, prueba esto, prueba esto, ¿no? Es una responsabilidad y me apetece compartirlo fuera, ¿no? Que eso irradie fuera e inspire la vida de otras personas también. Qué bonito, Paula. Siguiente. Si tu vida ahora fuera una serie, ¿qué título le pondrías? No te sé comparar, no veo la tele, pero ni series ni nada de eso, pero no te sabría decir, Dios. Te diría el mapa, o el mapa o Bueno, la es un título. brújula, una de el mapa, yo te diría. Porque siento que como que en la vida he ido poniendo piezas de un puzzle sin saber exactamente lo que estaba haciendo con mi vida muchas veces y que al mirar el puzzle hacia atrás digo, todo tenía un sentido, ¿no? Como decía Steve Jobs, cuando miras hacia atrás conectas los puntos, ¿no? Que la charla que tiene Steve Cómo se Jobs me encaja parece todo, ¿no? maravillosa. Sí, cómo encaja todo. Entonces yo te diría que el mapa. Bien. Siguiente. ¿Qué es lo que más disfrutas de trabajar en lo que has creado tú? Pues realmente, y siendo egoísta, a los momentos de cuando recogemos testimonios, el momento donde me cuentan los casos de éxito de las personas, que digo, ¡buah, en serio! ¿Ya? Pero ya hemos conseguido esto. No solo por lo que hemos conseguido, sino además por lo rápido. Y en serio esta persona, porque a mí me preocupa mucho de, hostia, para mí esta vida es ideal. Para mí lo que yo he conseguido, tanto en Francia como empresaria, para mí es genial. Pero me preocupa que la persona que está ahí, a pesar de que me ha comprado, a pesar de que la he acompañado, digo, si la persona llega aquí o llega a tener su vida en este punto y no es feliz. Y si esto no, me preocupa eso, ¿no? Aunque yo siempre miro las llamadas de venta, que esto sea para ti, pero sí, si la persona... Y cuando yo veo que la persona está ilusionada, es feliz, no sé qué, está ahí pavoneando de su vida, está diciendo, mira, ahora tengo esto y lo otro. Digo, a mí eso me hace mucha ilusión, ¿no? Y de hecho, cuando tenemos que dar una buena noticia de que ha salido un pacto, una oportunidad laboral, una sinergia o que ha salido una oferta de empleo para una persona y tengo que dar la buena noticia, que ya no la doy yo, ya la doy la gente que me entrega el servicio. Pero veo que a ellos les hace la misma ilusión que a mí. Es muy bonito, esa es la parte que más me gusta. Y hay otra parte que me gusta muchísimo. Y es que, tía, yo tengo también una parte mística, ¿vale? A mí me gusta mucho toda esta corriente de manifestación. Porque yo soy consciente de que cuando tú entrenas tu sistema reticular ascendente en una línea, tú empiezas a poner el foco ahí. Y tu cerebro se enfoca ahí. Y tus decisiones tiran por ahí, pero que también hay oportunidades que te llegan por la cara. Yo no sé cómo funciona eso, pero yo lo llamo manifestar, ¿no? Entonces, dos de mis trabajadores, que son los que se encargan del soporte de la primera empresa, de la entrega del producto, ellos fueron clientes míos y ellos tuvieron el proceso burocrático en la transición, por ejemplo, en su caso a Francia, muy complicado. Y yo recuerdo un momento de estos de que es que administrativamente el proceso está bloqueado, es una mierda, pero no se puede hacer más. Y les enseñé a los dos, cada uno en su momento, a manifestar. Le digo, quiero que escribas en un papel, gracias porque ya tengo no sé qué. Tía, pues a los dos se les desbloqueó el proceso administrativo, a uno en solo 3 días y a la otra en cuestión de, no conté los días, te voy a decir una semana, ¿vale? A bote pronto. Y lo que me hace ilusión, más que eso,
es cuando recogí un testimonio y la clienta, sin yo saberlo, me dice, sí, lo he manifestado. Y yo, ¿cómo? Sí, porque Diego, el chico que trabaja conmigo, sí, Diego Te me ha lo digo. enseñado a manifestar. Entonces ahora, como el ver cómo la gente que trabaja contigo se empapa de tu persona, ¿no? De tus locuras, de tu forma de trabajar y también de la forma en la que vives la vida y las empresas y los negocios y las conexiones y los resultados. Muy loco. Qué bueno, porque al final es unir lo humano con lo profesional y lo empresarial, que se puede, ¿no? Y que al final están las experiencias y los hechos ahí, ¿no? Que se hacen realidad. Es que, tía, hablábamos de cajones y tú tienes que ser quien tú eres en tu empresa. Y yo sé que hay muchos empresarios que capan partes de sí misma, como han hecho en su pasado. Pero tú no has salido del traje de comunión para ponerte otro traje de comunión. Tú no has salido del cajoncito que era tu trabajo a emprender, a crear, para estar encajonándote. Entonces, para mí, la integración de la parte profesional con la parte humana, con la parte creativa, espiritual, con la parte también dura, con la parte de liderazgo, el integrar todo lo que tú eres, todas las partes que forman tu esencia en tu empresa, pero desde una forma adulta, no olvidándote de que lo importante son las personas a las que estás ayudando. Y si yo integro, para mí la manifestación mola, pero yo no la integré en mi empresa hasta que yo no sentí que las personas podían necesitar de esa herramienta. Y ahora, pues fíjate que hemos tenido resultados de manifestación dentro del programa que no está para nada relacionado con la manifestación, es burocracia. Hemos tenido resultados bastante alucinantes, ¿eh? Has tocado ahí un tema heavy, ¿eh? Dentro de la burocracia, que es puro papeleo, leyes y demás, y es como metemos esto aquí y mira lo que la resistencia que se desbloquea y zoom, ¿no? Y pasa. Mira, en invierno, este invierno, en un viaje que hice a España, estaba con el grupo de amigos de mi pareja. Todos por cuenta ajena, o funcionarios o opositando para, y hay un chico que ya había conseguido su plaza en invierno, pero que hasta junio le habían dicho que no le iban a decir nada, ¿no? Ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni nada. Y yo recuerdo que le dije, ya, pero eso tú llamas al funcionario de turno y le dices que te adelante y no sé qué. No, es que eso no funciona así. Y yo, a ver, yo trabajo con la burocracia, no en España, también un poco en España, ¿no? Pero fuera de España sobre todo, y te puedo decir que esto funciona así. Nena, pues de ver ese victimismo, lo siento mucho, pero ese victimismo, esa queja, ese no puedo y no puedo, esa impotencia, me tocó algo de que no es así, que tú puedes crear tu vida, que tú puedes hacer que las cosas se muevan, que cambien. Que tía, me volví un poco loca. Yo hasta luego me disculpé con la pareja porque le dije que tú no quieras mover el culo. No quiere decir que eso sea imposible. No digas que es imposible porque es posible, solo que tú no quieres mover el culo, que no pasa nada, pero no digas que es imposible solo porque tú no quieres mover el culo. Tía, me volví loquísima, yo no sé qué bicho me picó ahí, pero me tocó algo interno, ¿no? Luego lo vi con mi psicóloga de, "Oh, tío, ¿qué me ha pasado aquí?". Me disculpé con el chico y también con mi amiga de, oye, perdona, me ha tocado algo personal y tal, pero que se movió una energía ahí en la mesa, por su parte, por la mía, por todo, potente. A los 2 días le llamaron de la universidad para decirle la información que le tenían que decir en junio sobre su plaza, y el chico, cuando colgó el teléfono, miró a su pareja y los dos dijeron, puta Paula, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que se movió aquí, no? Todo esto para decirte que burocracia y manifestación, totalmente, 100%. Al final nosotros mismos nos limitamos, ¿no? Con esos pensamientos y con esas creencias. Que la Es que es burocracia eso. es inamovible, es una creencia limitante. Que Exacto. tú no puedes conseguir X cosa es una creencia limitante. Hay tantas creencias limitantes que yo también tengo un montón, ¿eh? Sí, sí, todos, vamos. Hasta una Que, misma, o sea. pero también te digo que tus creencias limitantes tienen el poder de limitarte, también es una creencia limitante. Por ejemplo,
tía, yo estoy manifestando dinero y yo todavía me estoy trabajando la creencia de que pedir dinero por mi trabajo es malo. Todavía me la estoy trabajando y dices, es que yo hasta que no me trabaje no sé qué no va a llegar. No, que sí que llega. Que ponte, instaurate la creencia de, a pesar de que tengo esta creencia limitante, consigo manifestarlo. Claro. Ya tienes la toma de creencia que es eso, ¿no? Que eso ya es una toma de conciencia, realmente, el darte cuenta. Y a partir de ahí ya todo se va haciendo, ¿no? Pero tú ya lo estás viendo, que eso es importante. Total. Y última pregunta, que ya nos hemos liado aquí, pero hasta la última pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de hace unos años que estaba en un entorno más estable? Empieza a montar una empresa, ya, no sabes lo que te estás perdiendo. Tienes un potencial que sabes que ahí donde estás se está quedando muy pequeñito y a poco que puedas invertir en una persona de confianza, como en quien yo terminé invirtiendo y que gracias a eso fue que pude montar toda la empresa y que me ahorró años y mucho dinero también en errores que hubiera cometido si no hubiera tenido a alguien llevándome de la mano. Que a poco que veas a alguien, que eso sí, que sea de confianza, que hay mucho vendehumos, que sea de confianza, pero por favor, a poco que veas que alguien te puede ayudar a avanzar en el emprendimiento, te agarres de su mano y tires para adelante y que emprendas. ¿Sé que da miedo? Da miedo. ¿Emprender significa dejar tu trabajo mañana? No. Yo estuve, ¿cuánto tiempo estuve? Empecé mi emprendimiento en septiembre de 2023 y dejé mi puesto de funcionaria en julio, el 31 de julio de 2025. Estuve casi 2 años, no tenía vida, eso sí, a algo tienes que renunciar por el camino, pero pude estar 2 años trabajando por cuenta ajena y emprendiendo. Entonces yo le hubiera dicho a mi yo del pasado, no tengas miedo de emprender y que te haya salido mal en el pasado. No significa nada, es simplemente que no has tenido la llave correcta o las personas correctas a tu lado. Y no hagas caso a las personas que no están en el punto al que tú quieras llegar. También le diría eso. Una persona puede estar en el punto en que tú quieres, en un sentido y en otro no. Por ejemplo, yo a un empresario le haré caso de empresa. Si su vida sentimental es un desastre, no le voy a hacer caso en su vida sentimental, por ejemplo, ¿no? Hay, Aquí es importante el a quién compartimos nuestros proyectos o nuestros sueños también, ¿no? Porque si lo compartes con alguien que no lo ha conseguido o que no lo es, ¿no? Que no es empresario, que tiene un trabajo y demás, que no es juzgar, simplemente es, obviamente, te va a compartir desde su experiencia y su visión. Es que no lo puede ver de otra manera, ¿no? a nivel de relaciones, tú puedes triar perfectamente lo que no te aporte fuera. Pero hay veces que esas personas que no han conseguido eso, que no comparten tu visión, a lo mejor es tu padre o es tu madre. Y no Exacto. las puedes hacer a un lado. Y tampoco, yo creo que, pues no comparto porque me va a decir, cerrarte. Yo creo, a mí personalmente, cerrarme en mí misma no me ayuda. A mí me ayuda lo que me expande. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo contar a mi madre, oye, pues este año ya hemos facturado 100.000 euros, lo que sea. Y que mi madre no se alegre. Y me diga, pero ¿y los gastos? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y decirle, oye, pero alégrate un poco. No, sí, yo me alegro, tal. Afronta esa incomodidad. Afronta esa incomodidad. Tú puedes compartirlo, pero da por hecho que a lo mejor hay gente que no te va a dar la palmadita en la espalda. No pasa nada, te la das tú, te haces así, felicidades, vámonos a la cafetería a celebrarlo. Al final es no buscar fuera, ¿no? Siempre. Es como No créetelo busques. tú y crea tu entorno. Aquí lo que tú has dicho antes, el acompañamiento es muy importante, que te pueda ayudar en esto que tú quieres, ¿no? Lanzarte. Y después compartirlo, pues, tu proceso con otras personas, pero siempre observando, ¿no? A quién pedir Total. ese acompañamiento. Y que hay que distinguir el darte tú, porque lo que estás pidiendo fuera realmente te lo puedes dar tú. Si te lo dan fuera está genial, si no te lo dan, que sepas que te lo puedes dar tú, como la palmadita. Pero distingue eso de la gente que te está tirando mierda. Es decir, sentido común, ¿no? Totalmente. Paula,
Muchas gracias por este espacio, por estar aquí, por todo lo que has compartido. Que sepas que me ha encantado porque es que tienes energía, ya lo dije al principio, que transmites eso, ¿no? Siempre una sonrisa, esas ganas, ¿no? Ese sí rotundo de, ¿cómo que no? A ver, ¿cómo que no? ¿Dónde está el no? ¿No? Y eso es muy bonito por tu parte y más que lo dices desde la experiencia con los proyectos que estás llevando y las personas que estás acompañando. Gracias por aceptar esta invitación. Ya me irás Gracias. contando lo de tu proyecto. Muchísimas felicidades por tus lanzamientos. ¿Quieres compartir algún mensaje Yo para te los que están quiero, escuchando? yo te quiero decir que gracias a ti sobre todo y que si una persona está viendo esto, yo creo que la información hay muchas formas de utilizarla. Como un libro, tú coges un libro, te la puedes leer de pe a pa, como si has visto este directo de principio a fin y luego pasas a otra cosa, o tú puedes coger el libro, subrayarlo, pues con los directos yo creo que se puede hacer lo mismo. Si necesitas repasar algún punto y lo estás viendo en diferido, vuelve hacia atrás. Para el vídeo, ponlo en pausa, escribe en tu diario qué me transmite a mí esto, voy a canalizar a raíz de esto, las reflexiones que me vengan a la cabeza y puede salir mucho oro de ahí. Gracias de verdad, Paloma, por la oportunidad de poder expandir la voz más lejos, ¿no? Porque para mí es importante que todo tipo de mensaje que sea positivo a la vez que realista, que sea de inspiración y que haya personas que puedan utilizar esa información o esas reflexiones en su beneficio. Es súper importante para mí que eso llegue a la persona que tiene que llegar. Entonces yo diría a cualquier persona que esté en ese punto, tú lo vas a compartir aquí, la persona que nos está viendo también lo puede compartir porque seguro que le viene a alguien a la cabeza que puede necesitar o le puede venir muy bien verlo. Así que gracias tanto a ti como a cualquier persona que difunda también esto y por mí ha sido un placer. Pues hasta aquí el episodio de hoy con Paula.